Continuamos con esta entrevista con el ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, líder de esa organización política, el licenciado Luis Abinader Corona. Bueno, recientemente vimos la carta del directorio del Fondo Monetario Internacional y hay muchas cosas, por supuesto, el tema de la deuda ahí se plasma, pero también está el tema de la fiscalidad y bueno, hay un crecimiento, hay una estabilidad macroeconómica, pero también el aspecto de un poco de la disminución de los niveles de pues pobreza y marginalidad, consono con este crecimiento constante, y dice que no se puede prolongar más el tema de la fiscalidad. Y me gustaría pues conocer su opinión en ese Pero yo sentido. quiero aclarar algo. Sobre la pobreza no habla en ese informe. Lo que habla es del crecimiento. Lo que sí, en los informes anteriores, incluso del Foro Económico Mundial, se habla de que este ha sido de los países del mundo, creo que el séptimo, que menor Bueno, si fue en el se ha foro aprovechado, económico, claro, que menor ha sí. aprovechado el crecimiento. Sí. En otras palabras, hemos crecido y no hemos disminuido la pobreza. El fondo admite que hemos crecido, sin embargo, en ese lenguaje diplomático, como debe de ser una organización multilateral como la que es el fondo, dice de manera muy clara, muy precisa, como en pocas veces se había manifestado de esa manera, no puede continuar los niveles de endeudamiento. Situación, Héctor, que nosotros, si tú has visto, desde hace meses, incluso hicimos una presentación a la población en diciembre, hemos alertado de los graves niveles de endeudamiento que hay en la República Dominicana. Grecia, para tomar un caso patético, que vino una crisis de la deuda, paga el 16% de sus ingresos tributarios, lo paga en intereses. La República Dominicana, al año 2016, paga el 27% de sus ingresos tributarios en intereses. Porque lo importante de la deuda, muchas veces la comparan contra versus el Producto Interno Bruto. No es contra el Producto Interno Bruto, es contra la capacidad de pago que tú tienes que tiene que hacerse la comparación. En enero y en febrero, estamos hablando de la ejecución presupuestaria y de las estadísticas del gobierno, el 54% de los ingresos tributarios se fue al servicio de la deuda, a pagar principales intereses. Eso es, Héctor, sin el pago de los intereses del Banco Central, que no se hizo ninguna transferencia. Tú sabes que la deuda, la deuda del sector público no financiero, que es la del gobierno central, y la deuda del sector público financiero, que es la del Banco Central. Cuando tú sumas ahí, es que tenemos, como dijo el fondo, contrario a todas las estadísticas del gobierno, que el 50%, la deuda es un 50% del Producto Interno Bruto. Contrario al número que dan de 30 y pico, que yo siempre he dicho que no es real, que da el gobierno. O sea, ya desde ahí están dando un número diferente y negando estadísticas que da el gobierno dominicano. Eso hay que verlo de esa manera. Pero es muy claro el Fondo Monetario Internacional, que lo publican ellos mismos, esa es la nota de prensa. Ese no es el reporte, esa es la nota de prensa que hacen ellos mismos para que no se les malinterprete. Lo publican ellos y advierten de no continuar los niveles de endeudamiento en la República Dominicana. O sea, la situación es verdaderamente grave, lo digo y lo repito, es una situación muy grave que atenta contra la sostenibilidad financiera del país. Y quiero terminar con esta parte. Mira, tú hablaste de que hay una estabilidad macroeconómica. Aquí hay una estabilidad y ahora con ciertas y ligeras
inestabilidad, valga el cambio de la palabra, de la tasa de cambio. Porque nosotros tenemos un problema, una balanza comercial sumamente negativa, o sea, aquí importamos más del doble de lo que exportamos y la balanza de pagos se podía llegar a algún nivel de equilibrio con las remesas y con el turismo. Pero sucede ahora que la presión a la tasa de cambio viene por los pagos de la deuda, del servicio de la deuda, porque esos pagos de intereses hay que comprarlo en dólares en el mercado dominicano. Porque ¿con qué pagamos nosotros? Con los ingresos tributarios. Además de otra presión coyuntural a la tasa de cambio, que son los dólares que se están invirtiendo para terminar Punta Catalina. O sea, en sentido general, la presión del tipo de cambio se origina en el gobierno por concepto, dice usted, de los dólares para pagar el servicio de la deuda y lo de la construcción de Punta Catalina. Así mismo es. Pero usted como que está bien, me ha dicho todo, pero usted, el fondo llamó la atención sobre el tema de la fiscalidad y lo veo a usted como que no quiere entrar ahí. No, yo no solamente el fondo, sino la Estrategia Nacional de Desarrollo te hablaba de una reforma tributaria. Y que una reforma tributaria y un pacto fiscal. Es bueno aclarar esto, porque la gente confunde o piensa que es lo mismo reforma tributaria y reforma fiscal. La economía la política económica se divide en política monetaria, que es la del Banco Central, fiscal, y política fiscal. Y la política fiscal se divide en tributaria, que es la recaudación de impuestos, y en política el gasto público. Así es. Entonces, cuando se habla de un pacto fiscal, Héctor, estamos hablando... Entran los dos componentes. Entran los dos componentes. Mira, vamos a recaudar tanto, pero lo vamos a gastar de esta manera. Lo que han hecho los gobiernos PLDistas con las diferentes reformas tributarias es sencillamente, vamos a cobrar más y lo gastamos como nos dé la gana. Eso no puede seguir así, porque tú puedes tú puedes hacer todas las reformas tributarias que tú desees. Y con la calidad del gasto que tenemos actualmente, no va a haber manera, no va a haber forma. Yo estoy de acuerdo con que se haga un pacto fiscal y que se haga una reforma tributaria que no necesariamente esto significa aumentar las tasas de los impuestos. La reforma tributaria más exitosa que se hizo en este país, ¿tú sabes cuál fue? ¿En qué año? La de Balaguer. En el 92. ¿Y qué pasó con esa reforma tributaria? Lo que hizo fue disminuir las tasas y aumentar la base. Y se aumentaron los impuestos. Balaguer no lo creía. Balaguer hubo que convencerlo que disminuyendo las tasas, tanto de los aranceles como del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta llegaba a algunos niveles aquí hasta un 80%, que era el código tributario de principios de los años 60. Y Balaguer no lo entendía y le dijeron no, y vamos a aumentarlo, y aumentaron los ingresos. O sea, usted se favorece un tipo de reforma así, claro, de bajar tasa y universalizar. Y universalizar. Y que todo el mundo pague, y también incluso con sanciones penales a los que no paguen. O sea, porque aquí tenemos que irnos a la formalidad todos. Y en eso estamos de acuerdo. Ahora, la mejor reforma, yo quiero también aclarar eso, la mejor reforma tributaria te puede agregar un 1,5%. Es más, vamos a decir algo que sea un extraordinario éxito y le agregue un 2% de la presión fiscal. Eso lo que te va a dar a ti son 80,000 millones de pesos. Solo el déficit de este año, Héctor, nadie depinta que hay un déficit aquí de más de 110,000 millones de pesos. Este año. De este año. Pero oye. Cerca de un 3% del PIB. Te podría llegar a más, sí, un 3.5 del PIB. Pero oye, espérate, ese es el déficit, vamos a ponerlo formal. Tenemos un déficit acumulado a febrero de un poco menos de 19,000 millones de pesos. Sin embargo, una deuda flotante que no se registra como déficit de 20,000 millones de pesos. Porque aquí hacemos magia con la contabilidad gubernamental. Esa deuda flotante es la diferencia entre lo devengado y lo ejecutado. Eso es deuda. Eso se tiene que sumar en algún momento, porque son compromisos, se tiene que sumar al déficit. O sea que la situación de este... ¿Y a dónde va ese déficit? Porque la gente entiende, cuando se habla de un déficit, eso es nueva deuda. Eso es nueva deuda.
O sea, es que este gobierno y los gobiernos del PLD a partir del 2007 ha sido toda una fiesta, un derroche. Desde que ellos vieron de la manera de endeudarse a través de los bonos soberanos, eso ha sido un derroche. Aquí estamos. Pero la primera emisión vino en el gobierno del No, pero presidente Mejía. el problema no es la emisión, el problema es la utilización de esos recursos. Ahí había un reporte, en ese gobierno había un reporte, cheque por cheque, de qué se gastó ese dinero. Aunque se cuestionó también. Bueno, pero ahí había que se gastó en gastos de capital. Aquí se está ahora tomando préstamos para pagar intereses. O sea, nosotros estamos endeudándonos para pagar intereses. Pero mira, la falta de sentido que hay en este gobierno, Héctor, lo dijo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo cuando hizo la descripción de lo que pasaba en el CEA. O sea, en el CEA nosotros estábamos desprendiéndonos del patrimonio público para pagar la nómina del CEA a los políticos PLDistas. Oye, nosotros, o sea, el gobierno se estaba desprendiendo del patrimonio público vendiendo solares y vendiendo propiedades para pagarle la nómina del CEA. Pero hay que tener poco sentido, señores, de lo que es un gobierno para permitir eso. Pero quizá el presidente no conocía eso. Bueno, si no lo conocía todavía es peor entonces. Si no lo conocía es peor, porque entonces si no lo conocía, imagínate, entonces él está ausente de todo. Pero es como que, oye, si lo conocía y lo aceptaba, es muy grave. Y si no lo conocía todavía es peor. ¿Cómo no? También se habla de más de 200 mil millones de pesos en gastos tributarios. ¿Gasto tributario? O sea, más de 200 mil millones en exenciones y exoneraciones que se le dan y que la gente, pues en muchos sectores piden que eso se... Yo creo que tú tienes que hacer una reforma tributaria integral y ver dónde realmente pues deben haber exenciones fiscales. Yo creo que hay muchas exenciones fiscales que hay que eliminarlas. Hay otras las que quizás hay que dejarlas para incrementar el trabajo. Mira, yo desde el punto de vista como política económica, yo dejaría toda exención fiscal que cree empleos. O sea, la exención fiscal debe de ser en una industria que cree empleos o para incentivar el empleo en regiones menos favorecidas. O sea, ese debe de ser el objetivo de cualquier exención fiscal. Yo creo que hay que revisar. Hay algunas que ya no tienen sentido, lo único que se está favoreciendo ya es el empresario y debe de pagar sus impuestos. Pero si vemos todavía que hay algunas que crean empleos, que dinamizan, entonces se hacen. ¿Cómo no? Mira, todo tributo tiene varios objetivos. El tributo per se, o sea, el impuesto per se. Recaudar, obviamente, es el primero. O desincentivar el consumo. Por ejemplo, los impuestos a los vicios sí, claro, tienen el interés de, además de recaudar, desincentivar el consumo. Y las exenciones fiscales deben de tener el objetivo básico de generación de empleo. ¿Cómo no? Mire, volvamos al tema electoral, ley electoral y ley de partidos políticos. El presidente de la Junta ha estado dando pasos, ya visitó al Congreso. ¿En qué están ustedes con eso? ¿Cuál es la posición? Los PLDistas dicen que ustedes a veces se llega a un consenso y después dicen no quieren eso. Nosotros tenemos un año, 8 meses con una propuesta de ley de partidos y de ley electoral. Claro, no es lo que nosotros, no tiene que aprobarse lo que uno diga, pero yo creo que debemos ponernos de acuerdo toda la sociedad en los aspectos fundamentales de esa reforma. Que lo que hemos denominado el código electoral, que es la ley de partidos y la ley electoral. Yo creo que eso debe de ir juntos y de aprobarlo juntos. Entonces, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con todos los partidos del sistema, el gobierno y oposición, ponernos de acuerdo ya en esa ley electoral y esa ley de partidos, que quizá no va a ser la perfecta, pero que es la posible. Ahora, no es cierto que nosotros no hemos opuesto. Nosotros nos opusimos, y mire qué bien que nos opusimos, a una ley de partidos que ellos iban a aprobar, donde no iban a tener ni tope para el gasto en la política, pero tampoco tú tenías que informar quiénes te aportaban recursos. Y ese es el grave problema de Odebrecht.
o de cualquier acto de corrupción. O sea, tú tienes, la gente, el público tiene que saber, mira, a mí Héctor me dio 100 pesos. Entonces en el gobierno hay que ver si yo le voy a retribuir a Héctor esos 100 pesos que él me dio. Que esa es el esquema clásico de corrupción y es lo que nosotros tenemos que eliminar. Entonces por eso fue que nos opusimos. Y ellos creen que ahí los partidos se iban a convertir inclusive en instrumentos de lavado. ¿Cómo no? Pero ustedes están listos para discutir Claro, eso. claro, por supuesto. Te digo que nosotros tenemos una propuesta y el Partido Revolucionario Moderno estudió con detalle, después de las elecciones, una propuesta de ley de partido y de ley electoral. La estudiamos y la tenemos ahí, repito, no tiene que ser exactamente, vamos a discutirla, y pensando no en lo que nos conviene a nosotros, sino en el interés nacional. Podría llevarse. Y en ese cambio que yo digo de la forma en que se hace, señores, aquí no podemos estar los 4 años en campaña. Aquí tenemos que regular el tiempo, el gasto en las campañas electorales, Héctor. ¿Podrían llevar esa propuesta donde Agripino? Claro, claro, con muchísimo gusto. Y hay gente... Donde se vaya a discutir la llevaremos. Se está planteando que inclusive no pase este año sin que... Es que no debería de pasar este año sin aprobar esa ley. No debería. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mire, sin embargo, usted dice que a veces no, que se pasen, no se pueden pasar los políticos los 4 años, pero eso depende si es campaña hacia afuera o hacia adentro, porque los informes que tengo yo es que usted sigue bastante activo, inclusive en el campo, va a los interiores a reunirse y recibe mucha gente, o sea. Sí, pero no en actividad, o sea, uno tiene muchos amigos. Por ejemplo, yo el pasado viernes, antes de ayer, estuve con los productores de cebolla de Palenque. Y así estuve anteriormente también con los productores de banano de la línea. Yo tengo que estar en contacto con el pueblo, con los problemas, con las situaciones. Después que fui a almorzar a la casa el fin de semana pasado del alcalde de La Mata de Santa Cruz, de Mozo Cruz, para enseñarme parte de las necesidades y las situaciones y los problemas. Yo estoy en contacto permanente con las provincias y con el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, pero no en campaña. O sea, eso no es que vamos a hacer una campaña constante, sino en contacto con los problemas de la gente, con la sociedad dominicana. Desgraciadamente tengo que hacerlo. ¿En qué? Además, a mí me gusta estar en contacto con la gente, con el pueblo. O sea, yo disfruto de conocer, de estar con ellos, de saber realmente las necesidades, los problemas, y muchos también proyectos exitosos en diferentes áreas que hay en el país. ¿Cómo no? Pero ya en su partido se habla de candidaturas, evidentemente. Ya el expresidente Mejía, pues, ya ha dicho en reiteradas ocasiones que va a aspirar en el 20. Pero es su derecho y pueden aspirar otros más. Este partido es totalmente democrático. Eso se hizo en el pasado y tuvimos una convención y se va a hacer en el futuro y no va a haber ningún problema en el PRM. ¿Qué están haciendo ahora con el PRM? No, ¿Cuándo hay cambio de autoridad? Ahora en el PRM estamos el programa PRECOP, que es un programa para llenar las vacantes en las diferentes direcciones municipales y provinciales y a partir de ahí empezar mantener la organización territorial que tenemos, con los comités zonales por territorios, pero adecuar desde el punto de vista electoral a todos los colegios electorales. Ese es el proceso en que nosotros estamos trabajando, muy exitoso. ¿Y la apertura de inscripción para a partir ya de la formación de los colegios electorales, viene la apertura. ¿Cómo no? Y la dirección, que se supone que era una dirección interina Sí, a finales de este año debe de procesarse, hacerse las convenciones a todos los niveles para elegir las autoridades del partido. ¿Ustedes se reúnen constantemente? Toda la semana, toda la semana. Mira, el PRM se maneja de tal forma que de todos los municipios y distritos del país, se hizo el PRECOP sin ninguna situación, con la excepción de 3 municipios, donde intervinimos y ya se está solucionando. O sea que las cosas marchan muy bien. Totalmente bien. Sin ninguna situación, ni problema. Oye, en las últimas, sin darse cuenta el país, en los últimos 2 meses hemos estado en esa reorganización. Y tú has escuchado que hubo un problema entre 2 PRMistas en un sitio.
No, lo que he escuchado es que hay una parte del PRM que es light con el gobierno y otra que es muy dura con el gobierno y que usted representa la parte dura. No, bueno, cada quien tiene su forma de hacer política, pero volviendo a la pregunta original, ¿tú escuchaste alguna situación, algún problema? Hasta Y ahora nosotros no hemos escucho. estado en reestructuración estos Y 2 que, y meses. que ustedes están medio pareciéndose al PLD en su tiempo, en sus orígenes. No, no tenemos ningún problema. ¿Y tú sabes por qué? Porque nosotros sabemos, todo el liderazgo del PRM sabe, reconoce la coyuntura en que se encuentra y la responsabilidad histórica que tenemos con este país. ¿Cómo no? Le agradezco de corazón esta participación gracias. y ojalá y que no duremos tanto tiempo para tener otro programa. Eso debemos de hacerlo, sí. Muchísimas gracias. Pero te das cuenta, yo no estoy mucho, ahora estoy participando en más, Sí. pero no estoy mucho en programa. Así es de lo que me llegan muchas informaciones en las redes sociales, usted por los campos. Sí. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.